descalificarme a mí. Yo que soy el atractivo del concurso. No, ese concurso ya fracasó. Sin mí ya fracasó. Ya fue. ¿Cómo puede ser? Esos jueces son unos corruptos, claro. Sí, sí, ellos veían plata nomás, plata, ven en el concurso. No puede ser, no puede ser. Ya. Es la última vez que me meto con principiantes. Oye, te estarás cuidando, ¿no? Ay, Martina. Oye, te has cuidado que... suave, ¿ah? ¿Qué pasa? Con tus principiantes. Sí, sí. ¿El coche? El coche. ¡Ay, ya! ¿Qué pasó, papi? Oh, está con sueño. A ver, Reni, ayúdame con esa mantita, ponla en el coche. Eso. Ponlo en el coche ahí abajito. Sí. Así como te estoy enseñando. Así. Ahí está. Acá está el bebé, el príncipe de la casa. Qué lindo. ¿Ah? El príncipe. ¿Dónde está su manito? Que no la veo. Ahí está. Oye, Reni, Sí. cuéntame. ¿Todavía seguirá el concurso ahí en la pizzería? Ese concurso. Sí. Supongo. Papi, ya. Acá. Oye, ¿sabes qué he estado pensando? Creo que me voy a meter al concurso, ¿ah? Total, ¿por qué no? Todo el barrio se ha metido y lo único que faltó soy yo. Además, te cuento, yo cuando era así más chibola, tenía mi grupo así, teníamos nuestras coreografías, teníamos un baile así todo. Bella, bella. No, pero Ay, ay, ay. yo tocaba el charango, teníamos un charanguito, teníamos flauta, teníamos taquenas, todo, hasta batería. O sea, era una mixtura así de folclore con rock. Chéverísimo, ¿no sabes? Así que yo... Así que, yo creo que voy, pues, ¿no? De todas maneras, pero ten cuidado porque esos concursos son bien corruptos, muy, están manejados todos. ¿Qué pasa? Está con sueño, hazlo Ya, no dormir, te pues, ¿no? preocupes. Está con sueñito. Anda, Te lo suerte, cuidas un suerte, toque, suerte. ¿ya? Ya, ok. Gracias. Chao, mi amorcito, te quiero mucho. Muévelo, muévelo, Ya. muévelo. Ya, Cuba. ¡Diosito clasificó! No sé cómo esos Federicos tienen tanta suerte. Recibieron refuerzos. Oh. ¡Ay, es imposible que esa poca cosa me quite a mi Richie! Casi se besa. Pero Milagritos, hija, no te pongas así. Esa chica soltó la bola para que justamente te mortifiques. No es cierto, yo la vi. Yo vi la cara de Richie. Yo también lo vi, Marina. Hija, eso lo hace para hacerse el interesante. Pero Milagros, tienes que darte cuenta. ¿Tú crees que va a preferir esa mosca muerta, toda esmirreada, que a ti? Los hombres prefieren que sus enamoradas sean un poco monces para poder manipularlas. Danielita, no estamos tocando tu caso. ¡Uy, no, Marina! ¡Ay! Peor de todo es que la mamá de Richie me odia. Ay, claro, y la tontonaza esa es la típica chica que le cae bien a las mamás. Bueno, eso sí. ¿A dónde vas, hija? A luchar por lo que es mío. No llores. Ya no canto. Ya, mentira. Tocan la puerta, pero no. Ya no cantes. Renato, ¿está tu sobrina? ¿Mi sobrina? Ajá. Sí, está en su cuarto. No te preocupes, yo conozco el camino. Le va a pegar a la ojona. Richie. Tú también cállate. Ya, espérate. ¡Mira, poca Primera puerta a la derecha. ¡Ah, ya! Gracias. Mira, poca cosa. Estoy aquí para ponerle fin a todo esto de una buena vez. Arde, papi. Richie es mío, ¿entiendes? Y de nadie más. Arde, papi. Está solo. ¡Eso es mentira! Lo que pasa es que solamente nos hemos dado un break y... bueno, Milagros. Ya estoy harta de esta discusión. ¡Uy, te odio, maldita!
Tú eres mala. Eres muy mala. Y detrás de esos ojos de carnero degollado, se nota que eres una mujer frívola y calculadora. Y lo viste a mi Richie tan solo. Te quisiste aprovechar. Mira, yo no he visto y no he hecho Nada. Niégame que casi se besan. ¡Niégamelo! ¡Lo sabía! ¡Desgraciada! ¡Desgraciada! ¡Te odio! Milagros, ya es hora de que te vayas a tu casa, vamos. ¡Estás loca si me vas a quitar a Richie! ¡Llévatela, loca! ¡Estás loca, loca! Me la llevo, claro. ¡No me vas a quitar! ¡Ya, tranquila! Vamos. ¡Loca! Y espero que no estés con Richard Parodi, ¿no? ¡Anda! ¡Date una ducha con agua bien helada! ¡Loca! ¡Que no me lo quite! ¡Que no me lo quite! No te lo va a quitar, no te lo va a quitar. ¡Es Richie! ¡Richie! Ahora sí, ni te imaginas las ganas que tengo de estar con Richie. Buenas noches. Noches. ¿Pero qué hay? Música, maestro. No, la otra. Feeling, nothing more than feeling. I will try forget my feeling that was sure. Imagine, I will try to imagine feeling that forgets my feeling on your face. Feeling for all my life it's feeling. I try then to forget mine, but I'm feeling that way. Feeling, oh, feeling, oh, my love and feeling. I feeling that we're Pasa a la final. ¿Pero qué hice? Besé a Manolo. ¿Será tan Casanova como dicen? Nos conocemos hace mucho tiempo. Pero somos tan diferentes. ¿Mami? Marianita, hija, ¿ya cantaste? Perdóname, es que me olvidé, Mariana. Mejor que no fuiste. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Más o menos. Pasamos a la final, sí. Ah, yo te dije que vas a salir bien, mi hijita preciosa. Pero ¿por qué te veo triste? Cuéntame qué te pasó. Lo que pasa es que me siento relegada. ¿Y eso? Cecilia no se portó como una buena amiga, mami. Te voy a contar lo que pasó. Cuéntame, por favor, cuéntame. Resulta... También tengo que pensar en Marianita. ¿Y si no se lleva bien con Manolo? No. No debo adelantarme tanto.
Total, solo fue un beso. Claro que tampoco es el hombre de mi vida. Siempre ha sido un pícaro, Manolo. Sin embargo, ahora me pareció tan sincero. ¡Hey, Jamuni! ¡Por fin ganamos! ¡Dos cajas! ¡Dos cajas! ¿Qué pasa, maestro? Por fin ganó Super Team Muni. Partido te voy a dar yo a ti, hermano. Estoy celebrando. Estoy celebrando que por fin he conquistado a la mujer de mis sueños. Este pechito. Así que dos cajas. Vamos a celebrar. Chupa todo el mundo. Chupa. Maestro, ¿lo podemos sentar en su mesa? No seas igualado, pues, hermano. ¿Qué ¿Qué pasa, maestro? Si no juega Perú. Yo te voy a enseñar cómo juega Perú. A ver. ¿Quieres saber? A ver. Ahí no vas, espérame. Ah, ya. ¡A celebrar! A ver. Oye, dos cajas, pues. Tengo que celebrar la conquista de Carmencita. Y como toda celebración, esta tiene premio. Y para que vean, ahí llega mi premio. Alegría. Ven por acá, mi amor. Mi peladito ¿Sabes qué? Me vas a tener que regenerar. A partir de ahora. No, mira. Pensándolo mejor, los vicios me los empiezo a quitar a partir de mañana. Ah, pero si Manolo quiere algo conmigo, se va a tener que poner bien seriecito. Yo no soy de aguantar bacanes. Ay, pobre mi hija. ¿De qué me estará hablando? ¿Qué piensas, mamá? ¿Te parece bien lo que voy a hacer? Cecilia se lo merece. Sí, por supuesto, hija, claro que se lo merece. Ay, gracias, mami. Además, tú sabes que cuentas con mi apoyo. Mami, no sabes lo bien que me hacen tus consejos. Ay, hijita. Linda. Gracias por comprenderme, por escucharme. Sí, es la misión de toda madre. Ahora anda a dormir tranquilita, ¿sí? Ya, mamita, hasta mañana. Chao, mi amor, que sueñes con los angelitos. Gracias por tus consejos. ¿Qué haría Marianita sin mí? ¿Qué me dijo de Cecilia? Cirilo Mandujano. Pero tú no estás inscrito en ninguna ficha, nada. Bueno, canta. Música, maestro. Esto es Ritmo Negro del Perú. Marido, porque no está tu cuñado. Aquí baila como quieres y te va de lado en lado. Marido, porque no está tu cuñado. Y te va de lado en lado y te va de cadena. Agarro chaco, Martín. 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 Y dice así, y la pongo de arriba, mi gente. María, porque no está tu cuñado. Y de verdad que me mueves y te va de lado en lado. María, porque no está tu cuñado. Y de verdad que me mueves y te va de lado en lado. Agarro chaco, Martín. 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 Y la pongo de arriba, mi gente. Oye, tenemos que clasificarlo al moreno, porque si no van a decir que somos racistas. ¿No? Va, está bien. Clasificado. ¡Vamos, machita, familia!
Ya terminé. Gracias. Ya. Gracias. Martina es bien simpática, pero canta horroroso. Ay, ¿ya cantó ya? Sí, señores, recuerden que... Recuerden que soy madre soltera. ¡Clasificada! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Esas palmas arriba! ¡Eso, alegría! De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos, todo es distinto. Cuando me estás mirando, no me comprendo, será porque te amo. Canta tu ritmo en pleno mes de enero. Vuela que vuela el verano, que no es difícil volar. Vuela que vuela el verde. Al mundo loco de andar. Y canto por ti. Por un amor que amanece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Vuela que vuela el verano. Que no es difícil volar. Vuela que vuela el verde. Al mundo loco de andar. Y canto por ti. Por un amor que amanece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por esos aplausos. Muchísimas gracias. Perdón, muchachos, díganme, ¿hay alguna forma de que solamente clasifiquemos el 50% de este conjunto? Conjunto, no, dúo. ¿Pero cómo ¿De va este a dúo? ser esto? A mí, sinceramente, Armando, no me gusta. Y si te gustara, yo tendría que pensar que a tu edad, ¡guau! Me dan un Don permiso. Fidel, tienen que clasificar los dos. Dirían que somos intolerantes. Además estuvieron bien. A mí me gusta. Está bien. Voy al bathroom. Bueno, ¡Clasificaron! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por qué no me ponen la corona! creo que no quedan más participantes. No, ya no queda. ¡Falto yo! Simeoncito, por favor. ¿Qué Simeoncito, señor? Yo soy Simón. No se equivoque. Simón Príncipe, y vengo a participar. Simeón, por favor, a esta hora ya. No se equivoque conmigo, señor. Yo soy un cantante de neta. Maestro, por favor. Quiero escaparme con la vieja luna. ¡Descalificado! ¡Oiga! ¡Descalificado! ¡Ey! ¡Descalificado! También sé otra, señor. Me olvida la que yo paso, no me olvida la que me doy. Me olvida la que yo paso, no me olvida la que me doy. Tengo el alma enferma, ¡Descalificado! ¡Por favor! ¡Señores! Pero si era el plan perfecto. Casi nos engañas. Esto ha sido todo por hoy. Y no se olviden que pasado mañana es la gran final. ¡Eso! Antes que se vaya, nadie me ayuda a salir de acá. No, Renato tiene que botarla de su casa. Pero... Por favor, Eva. Por favor. Bueno, Milagritos. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar porque te aprecio. Le voy a exigir a Renato que se deshaga de su sobrina. Que la regrese del hueco de donde vino. Pero... tengo que lograrlo. Ella ya no puede interponerse entre ustedes, Milagritos. ¿Y tú crees que te va a hacer caso? Ay, Milagritos.
Lo tengo comiendo de la palma de mi mano. Igual que yo a mi osito. Lo tengo como perro faldero. Ay, oye, tú lo tienes amaestrado ya. ¿Y a esta hora qué está haciendo tu Federico, ah? En su casa, durmiendo, soñando conmigo. Aguanta. ¿Qué estás haciendo, chochera? ¿Ah? ¿Qué pasa? Yo pensé que la fiesta sería en nuestro cubil. Estamos en su terruño. Sí. Como que hay mala vibra. ¿No será una trampa? Sí, ¿no? Algo me huele mal. A mí también. Chochera, yo no fui porque yo antes fui al baño, acuérdate. ¿Te acuerdas que...? No me refiero a eso, mongo. Me refiero a que por qué el chato nos hace venir hasta aquí. Ah, Beto, a ver. Escúcheme, si empezamos a sospechar algo, ¿qué? Nos vamos. En una. Me toca al timbre. Bienvenidos, señores. Dime una cosa, esclavo. ¿Por qué haces nuestra fiesta en tu mansión? Porque en mi humilde morada hay más espacio que en la suya. ¿Amo, Toño? Una respuesta. Amo. Está bien. Chatacho, y dime, ¿dónde están tus amigos de San Efraín? Mis compañeros de cuarto han salido y no regresarán hasta mañana. ¿Amo? Igor, amo Igor, Amo Igor. Gracias. Mucho cuidado, chato, ¿ah? Mucho cuidado de que estés planeando algo, ¿ah? Porque si no, acuérdate. Camarito manda. Por favor, señores, me ofenden desconfiando de esa forma de mí. Sírvanse pasar a mi humilde morada para disfrutar de una velada especialmente preparada para ustedes. Velada. Amo. Velada, ¿qué cosas son? Velada, no sé. Hay que estar atentos. Diccionario Hay que estar atentos. Éxito completo. ¿Qué te pasa a ti, Pietrito? Carolina no estuvo conmigo. Bueno, seguramente tuvo algo más importante que hacer. ¿Cómo más importante que estar conmigo? ¿Salir con un hombre de su edad? Claro, no te excites, Pietrito. Mira, ve, podemos hacer una cosa. Si quieres, yo te presento a la hermana de Off. ¿Ah, sí? Sí, solo que hay una dificultad. Solo le dan permiso en el asilo los sábados y cuando hay luna llena. ¡Checo! ¡Zuriche! Lo giuro per la Madonna, esta donna è mia. Sí, es tuya. Así que aquí va a ser nuestra fiesta. Chochera, no sé tú, pero el local se ve bien, ¿ah? Sí. Sí, tiene clase. ¿La has visto? Y eso no es nada, vamos. A ver. No. Uy. Ahí está. Lo que faltaba. Aquí tienen cervezas y gaseosas. Y bocaditos si quieren servirse. ¿Escucharon, muchachos? Bocaditos, sí. Oigan, chocheras. Siempre no creo que el chato se ha esmerado, ¿ah? Sí. Chato, esto debe haberte costado un ojo de la cara. Muy bien, chato, muy bien. Gaseosa, bocaditos, todo está perfecto. Pero falta algo. ¿Qué cosa? Lo más importante. Claro, chicas. Ah, las nenas. Sí. No se preocupen que deben estar llegando en cualquier momento. ¡Estupendo! ¡Por fin! ¡Se me hizo! Ahorita llega. Ojalá. Pero, por favor, Más te vale, chato. mientras esperan a las chicas, vayan sírvanse. Por favor. No. Para cobrar No. energía. Tal vez el chato le habrá echado algún veneno a los bocaditos o a la gaseosa. Sí, porque entre nos, este chato tiene una cara de psicópata, ¿no? Ah. Mira la cara. Te digo, parece mayordomo el asesino. Si él es capaz de eso, él es capaz. Para que me crean, voy a comer yo mismo. A ver, quiero verte. Yo la veo bien, ¿no? No se ha muerto, a ver. ¿Ya ven?
¿Sigue bien? ¿Sigue igual? Vamos a comer. Por favor, Ok, muchachos. Ustedes, sírvanse. Empecemos a disfrutar. Bienvenidas, chicas, bienvenidas. Escúchenme muy bien. Hoy van a dar un gran salto en sus carreras artísticas. Y allá adentro está la gran oportunidad de sus vidas. ¿Ah? Richard, ¿y en qué consiste el casting? Te explico gustoso, linda. Mira, ¿ustedes han visto La Casa de Cupido? Claro, en Panamericana, Canal 5, claro. El mediodía. Exactamente. Ustedes entran a la casa y tienen que seducir a los 3 tipos horrorosos que están ahí adentro. ¿Ok? Y la que gana se lleva el papel protagónico de la película de mi amigo Pancho. No, Eso. Sí. Ah, chicas, una acotación. Recuerden que la chica más sensual es la que gana. Y pueden llegar a conseguir fama y fortuna. Otra cosa. Ahí adentro hay un chatito con smoking. Él no participa porque él es el coanimador del casting. Ah, ya ese no lo tocamos, no le hacemos nada. Exactamente. Bueno, chicas, buena suerte. Que gane la mejor. Chicos, gracias por la oportunidad que nos dan. No los vamos a defraudar. Ok, esa es la puerta. Toquen ahí. Esa. Chao, chaucitos. Ay. Bueno, no te distraigas. Lista, la fase 2. Vamos. Hola, ¿cómo estás? Ay, yo también estoy bien. Ay. ¿Qué tal? ¿Qué bien, Antonio? ¿Están bailando? Ah, yo también. Ah, ¿ya tienes? ¿La que yo quiera? Anda. Ay. Toño. Ah. Toño. ¿Qué? ¿No te sientes mal de salir con otra chica? Oye, chochera, ya te lo dije antes y te lo vuelvo a repetir. Daniela es la catedral y el resto son las capillitas. ¿Qué pasa? Ese papel tiene que ser mío. Pero, ¿qué te parece si pasado mañana nos vemos? Porque va a ser la gran final. Y la final va a ser más grande si estás tú conmigo. Claro. ¿Eh? Sí. Te voy a reservar el primer lugar ahí para que estemos sentados. Sí. Hasta pasado mañana. Hasta pasado mañana. Parlame d'amore, Mariù. Terco eres. Hasta la mia canzone sei tú. Tercazo eres. ¿Por ¿Ah? qué? Pero que tú no aprendes ¿A en qué? la vida. ¿Cuándo vas a aprender si ya eres un hombre ya grande? ¿Y? No entiende las cosas. ¿Qué cosa? ¿Cómo la vas a invitar a la gran final rogándole en la primera fila? Después que, como dicen los muchachos, después cuando... Lo ha choteado. A mí no me chotea nadie, ¿eh? Entonces, ¿por qué no vino a la semifinal? ¿Y por qué no te olvidó el examen? Ah, en Camelo todavía. Oye, espera. Pietrito.